Bueno, vamos a tomar ahora un tiempo en la palabra. Le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 5, y quiero leer los versos 43 al 48. ¿Sí? Mateo 5, 43 al 48. Ok, bueno, si usted no trae su Biblia como tal física o en su celular, aquí en las pantallas, bueno, va a aparecer el texto también. Pues la escritura del Señor, la palabra del Señor, ¿verdad? Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, hemos leído tu palabra. Sabemos, Señor, que esta es como espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta lo profundo del alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que, Señor, nos muestra, nos revela toda verdad, la verdad, Señor, que viene de ti. Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes en esta reflexión, que hables, Señor, a través de tu siervo, y que reveles pues esta palabra en cada uno de los corazones presentes aquí. Oramos también, Señor, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia. Pedimos que nos ayudes para estar atentos a tu palabra, particularmente a tu voz. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando sobre la cultura del reino. Hemos dicho que cuando hablamos de cultura estamos hablando de las pautas de conducta o de comportamiento que un grupo humano manifiesta y por lo tanto le caracteriza, le distingue delante de los demás. ¿Sí? Eso es lo que entendemos por cultura, pautas de conducta. Pero asociadas a las pautas de conducta hemos hablado de los valores. Y los valores, ahora sí, es lo que nos dicen si esas conductas son buenas o malas, si son correctas o son incorrectas. Vivimos inmersos en una cultura, diríamos general, que vamos a llamar la cultura de la tierra, y que vamos a contrastar con la cultura del reino o con la cultura, déjeme llamarlo así, del cielo. ¿Sí? Y hemos dicho que cuando vemos estas dos culturas, observamos que se contraponen la cultura de la tierra versus la cultura del cielo o del reino. Ahora bien, dentro de lo que es la cultura de la tierra, existen lo que llamamos las subculturas, ¿no? Cada pueblo, cada nación tiene una cultura. Como mexicanos nos distinguimos a través de nuestras conductas y comportamientos de otras culturas y fácilmente pues nos pueden identificar
como mexicano. Si usted ha viajado al extranjero, a lo mejor le ha tocado a escuchar a alguien decir, eres mexicano. Hace rato yo estaba allá en la cafetería y estaba hablando con un joven y le dije, no eres mexicano, ¿verdad? Y me dice, no, ¿en qué me lo notó? ¿No? Entonces hay algo que se distingue, obviamente, en este caso, lo noté a través de su forma de expresarse, su forma de hablar, y dice, no, soy colombiano. Le dije, pues hágale pues, ¿no? Entonces, vean ustedes, hay algo que nos distingue. Ahora bien, esa es la cultura general, pero a su vez dentro de esa cultura general hay subculturas. No es lo mismo la gente del centro que la gente del norte. Estoy hablando que no es la misma cultura, o sea, hay muchas cosas que compartimos, pero hay aspectos que nos distinguen y que podemos identificar si esa persona viene del norte, si es del centro o es del sur. Ahora, todavía más, ¿no? Dentro de esas subculturas hay subculturas. Hablando, por ejemplo, de Morelos, no es lo mismo la gente de Cuernavaca que la gente de Puente de Ixtla. Hay algo que la distingue. Y todavía más, si entramos y reducimos más el círculo, vamos a encontrar que existen ciertas pautas de conducta que distinguen a las familias unas de las otras. Entonces tenemos, si quieren ustedes, un tipo de cultura familiar. Es decir, pautas de conducta que como miembros de esa familia nos van distinguiendo de otras familias. Si eres de la familia Sánchez, ¿cierto? Alguien nos dice, ¿por qué? Porque hay algo de la familia Sánchez que la caracteriza y la distingue. Lo mismo ocurre con la cultura del reino. Si ustedes se fijaron en lo que acabamos de leer aquí, se presenta también el reino de Dios como una gran familia, en este caso la familia de Dios, en donde se nos habla del Padre. Aquellos que por la fe hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, dice la Escritura que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos puestos dentro de esta familia cuyo Padre es Dios. Ahora bien, ¿qué se espera? Lo que se espera es que cada uno de los miembros exhiba, pues, muestre, manifieste esa cultura, es decir, evidencie estos valores. Y hemos hablado sobre ellos. Hemos estado hablando los domingos anteriores sobre estos valores. Hemos hablado sobre el servicio, hemos hablado sobre la humildad, sobre la excelencia, sobre la compasión, sobre la misericordia, sobre el gozo, sobre la alegría, sobre la integridad. Nos hablaron la semana pasada, ¿verdad? Y hoy queremos hablar sobre el perdón, que es parte de los valores de la cultura del reino que se espera que nosotros como hijos de esa familia los manifestemos delante de los demás y nos distingamos de ello. Hay algo importante que te quiero señalar. Cuando nosotros hablamos de todos estos valores, a final de cuentas, de algo que estamos hablando es del carácter de Dios. Es decir, de alguna manera, ¿sí?, estos valores lo definen a Él. El servicio, la humildad, la excelencia, la compasión, la misericordia, el gozo, la alegría, la integridad y por supuesto, hoy queremos hablar del perdón. Y díganme que no. Es decir, Dios no nos va a pedir algo, no nos va a decir quiero que ustedes sean como yo, quiero que ustedes, mis hijos, se parezcan a mí, es mi deseo, es mi anhelo, y no nos va a pedir algo que Él no nos muestre a través de su propia conducta. ¿Me estoy explicando aquí? Es decir, evidencia el carácter, la esencia de Dios, todo ello. Por eso es que cada vez que hablamos de estos valores, como ejemplo, como modelo de conducta, ¿no?, apelamos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces queremos hablar del perdón, pero queremos decir lo que es, lo que no es, por qué Dios nos pide que mostremos este valor. Y ojo, como acá
y en todos lados no se da paso sin guarache, ¿y yo qué gano? O sea, ¿qué gano con vivir esos valores del reino? ¿Hay beneficios en ellos? Y de entrada le quiero decir que sí. Entonces tenemos que contrastar lo que es la cultura de la tierra con lo que es la cultura del reino. El perdón en la cultura de la tierra, ¿cómo es visto? Bueno, es visto como una contradicción. ¿Por qué? Porque en la cultura de la tierra se exalta la soberbia y obviamente se ve el perdón como un signo de debilidad. En la cultura de la tierra se promueve la venganza, ¿sí? Y seguro usted ha escuchado esta frase: el que me la hace, ¿qué? Me la paga. El que me la hace, ¿qué? A ver, dígalo. ¿Le da pena? No. Si no lo decimos, lo pensamos. Más aún, ¿sabe algo? Lo actuamos. Lo vivimos. Porque esa es la cultura que hemos heredado de esa naturaleza caída sin Cristo. ¿Sí? Expresiones como no siento perdonar. Expresiones como el perdón es un asunto de sentimientos. Y te decía, y si es un sentimiento, usted sabe, muchos sentimientos son vistos como signo de debilidad. La falta de perdón, la contracara del perdón es el no perdón, ¿se entiende? ¿Queda claro? Es perdonar o no perdonar. Y ahora sí, que su hermana gemela o su hermano gemelo del perdón, del no perdón, es el resentimiento. El resentimiento. Y bueno, me metí a leer a un autor y dice que el resentimiento es un sentimiento contenido y hostil. Un sentimiento contenido y hostil. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que el no perdón nos puede llevar a algo que vamos a llamar la venganza. Nos puede llevar a algo que usted seguramente conoce, que es la amargura. Nos puede llevar a muchísimas cosas más. Entonces, el resentimiento es eso, comienza a ir a alcanzar estos niveles, comienza con el resentimiento, un sentimiento contenido y hostil. Y tiene una frase que leí que se la quiero compartir. Dice que el resentimiento es echarle leña al fuego que una vez nos quemó y soplarle para que no se apague. Echarle leña al fuego que una vez nos quemó y soplarle para que no se apague. No dejar que se vuelva ceniza ni se enfríe. ¿Tiene usted alguna experiencia con esto? Yo le puedo decir, en lo personal, sí. Y creo que todos. Así el resentimiento, el no perdón se nos convierte en una carga que nos aleja de los demás y por supuesto también de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? En primer lugar, porque vivimos en esta cultura, la cultura de la tierra. Y hemos aprendido los valores de la tierra y hemos dicho un poco cómo es visto el perdón como un signo de debilidad. Pero hay otras cosas también, hay algunos otros elementos que debemos considerar. Por ejemplo, concepciones falsas acerca de lo que es el perdón. Algunos piensan que perdonar es olvidar en lo absoluto. Es decir, no. Algunos consideran que perdonar es negar el hecho en lo absoluto. Sucedió. Algunos consideran que perdonar es justificar al ofensor. Tampoco. No se trata de eso. Eso no es el perdón. Ni podemos olvidar, ni podemos negar el hecho, ni podemos justificar la ofensa. Ocurrió. Simple y sencillamente. Ok. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es liberar. En otro momento ya he hablado un poco sobre esto. Les he dicho que la palabra que del griego es traducida como perdón en nuestra Biblia es una palabra, ¿sí?, que se utilizaba
para liberar las naves atracadas en un muelle. ¿Sí? Usted, si se ha acercado a los muelles, ha visto, ¿verdad?, estos lugares, estos postecitos que están ahí, ¿no? Han visto que los marineros arrojan las cuerdas y entonces atracan el barco para que esté seguro y entonces pueda descargar lo que va a descargar, y una vez que se hacen todas esas operaciones se debe liberar el barco para que siga adelante hacia su destino. Y entonces empezaban a gritar los marineros algo así como: suelten las amarras. Por eso entonces decimos que el perdonar es liberar. ¿Pero a quién liberamos? ¿Al otro? Esa es una buena pregunta, ¿no? Podría ser que sí, pero particularmente nos liberamos nosotros mismos. De eso se trata, es un acto de liberación. Entonces el perdón es liberar, es soltar, es cancelar. Pero también hay un hecho muy importante aquí, que el perdón es un acto de la voluntad. No podemos obligar a nadie a perdonar. No podemos. El Señor hace un llamado. Y ya desde el principio podemos ver en este texto cómo es que Él nos presenta la contracultura. Oísteis que fue dicho, cambiemos un poco. Aprendieron de esta manera, ojo por ojo y diente por diente. Nos vamos a quedar ciegos y chimuelos todos. ¿Sí? Esta es como nos la sabemos. Dijimos que mucho de la cultura se aprende en el hogar. Es decir, cómo veíamos que nuestros padres, sobre todo si eran creyentes y eran cristianos, vivían este valor, si lo vivían o no. Porque recuerde usted que los niños no solo aprenden por lo que están escuchando, sino mucho más aprenden por lo que están viendo. Esos son los valores que se van formando en ellos. Entonces aprendimos en nuestro hogar, nos mostraron, veíamos cómo papá y mamá de repente discutían normal en un matrimonio, pero veíamos también cómo es que eran capaces de pedirse perdón y reconciliarse. ¿Aprendimos ese valor? O más bien traemos el valor de la venganza, o más bien traemos el valor del resentimiento, que más que un valor es un antivalor. Y detrás de esto, pues inclusive la amargura y la venganza. En la primera reunión, una mujer al final se acercó conmigo y me dijo: gracias. Y quiero decirle que alrededor de lo que usted habló, yo tengo una experiencia. 30 años atada sin poder avanzar. Por 30 años. Pero gracias a Dios, Él me liberó y me dio el poder para también liberar y hacerme libre. ¡Qué bendición! Entonces es un acto de la voluntad. No podemos obligar a nadie. Ciertamente el Señor nos lo pide, pero nos ha dado libertad para que nosotros optemos, decidamos si vamos a seguir atracados a ese muelle del rencor, o vamos en el nombre del Señor a hacernos libres y hacer libre al otro. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? En primer lugar, podemos ver que es un acto de desobediencia a Dios, porque Él nos lo está diciendo en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no perdono, y es real, no solo estoy conflictuado con el otro, sino entro en un serio conflicto con Dios. El conflicto con el otro ya se me volvió un conflicto con Dios. Por eso te sientes como te sientes. Cuando se nos dificulta perdonar, algo pasa en nuestra comunión con Dios. No tenemos toda la libertad, no sentimos toda la confianza. No, hay algo que no nos deja estar en paz. ¿Y sabe por qué? Porque en primer lugar, la primera consecuencia es que estamos desobedeciendo. La segunda es interesante, y es esta: que el diablo toma ventaja de ello. En Efesios
capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Interesante. Hace un momento te acabo de hablar del resentimiento. ¿Sí? Pensemos que la ofensa ocurrió en la mañana. ¿Sí? Y obviamente experimentamos un cúmulo de emociones y una de ellas es la ira. Y hace un tiempo atrás les explicaba la diferencia entre la ira y el enojo. Les decía que la ira es una emoción y el enojo es un sentimiento, y hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Les decía que la emoción es un impulso natural y el sentimiento es ese impulso natural sumándole el pensamiento. Cuando nosotros le empezamos a dar vuelta a aquello, y entonces lo que hace es cada vez que nosotros recordamos, a veces la ira ya se nos va bajando, pero recordamos y ¿qué creen que hace? La avienta otra vez para arriba. Y el Señor nos dice, bueno sería que antes que se fueran a dormir, ¿verdad? Ustedes pudieran resolver esto y les doy esta opción. Y la opción es que ustedes puedan liberarse e irse a la cama tranquilo y no despertarse a las tantas de la mañana o a la medianoche y ya no poder dormir porque le siguen dando vuelta al asunto. Y esa noche se nos puede convertir en varias noches. Y esa noche se nos puede convertir en semanas, en meses, en años, en décadas. No creo que llegues al siglo con un enojo así, pero bueno, me explico. Y sabe algo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Sabes algo? El diablo es experto justamente en aprovechar esas puertas que nosotros abrimos. Dice la escritura que el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y particularmente, ¿sabes a quién busca? A los creyentes. Con los demás ya los tiene de su lado. Se mueven justamente en esa cultura de la tierra. Es normal, pero nosotros estamos viviendo o tratando de vivir en la cultura del reino. Estamos inspirados por la cultura del reino. Estamos enfocados en la cultura del reino. Queremos vivir de acuerdo a esa cultura y se abren estas puertas y ¿sabes algo? Por ahí se nos mete. Y la que nos arma adentro. Segundo, más bien tercero, el primero estamos en desobediencia, el segundo, ¿verdad? Damos lugar al diablo y el tercero, nuestras oraciones comienzan a tener obstáculos. Marcos capítulo 5 dice lo siguiente, Marcos capítulo 5 Marcos 11, Marcos capítulo 11 verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amados, Santiago dice que todos ofendemos. Todos. Obviamente nos sentimos agraviados, es decir, consideramos las ofensas de los demás sobre nosotros, pero usted pueda imaginar, un día lo sabrá, cuánto usted ha ofendido a otros. Y mientras usted está pidiendo que el Señor haga justicia o le haga justicia en el otro, lo que menos se puede imaginar es que hay otros tantos orando respecto de usted. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza caída justamente la que nos tiene ahí. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Justamente lo que el Señor dice. Y cuando estéis orando, sería bueno que antes de presentar todo tu pliego petitorio al Señor, hicieras un análisis de conciencia. Hiciéramos un análisis de conciencia. Señor, ¿hay algo que en este momento pueda estar estorbando mis oraciones delante de ti? ¿Hay algún sentimiento, hay alguna ofensa cometida en contra mía? Y presentársela. Y si es un tema de justicia, bien,
Señor, como clamaba aquella mujer, hazme justicia. Y una vez que estamos pidiendo esto, dejarlo en las manos del Señor, haciendo eco a lo que Él dice, yo pagaré, dice el Señor, déjenme la venganza a mí. Tú descansa en el Señor. Tú suelta eso y di, aquí está, Señor. Tú conoces los hechos. No es un tema de si estoy justificando la acción, el agravio, la ofensa. No, Señor, juzga tú y toma acción tú sobre esta situación. Yo en ti descanso. Y cuarto, Dios no recibe nuestra ofrenda cuando estamos en esta condición. Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Interesante, ¿no? Entonces, cuando vamos a Dios en oración, tenemos que hacer un análisis de conciencia. Si hay alguien que nos ha ofendido, si hay un tipo de injusticia que se ha cometido en contra nuestra, ¿sí? Y entonces hacer lo que corresponde. La oración modelo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Y qué? Y perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a aquellos que las han cometido en contra nuestra. Y esa oración la hacemos de alguna manera en otros formatos todos los días. ¿Qué quiere decir? Que a cada momento nosotros deberíamos de estar considerando esto, ¿sí? ¿Y a qué nos lleva esto? Que cada vez que tomamos conciencia de ello, en esa intención de salirnos del camino correcto, volvemos a Él. Señor, ayúdame. Es un proceso, sin duda alguna. Hablamos del perdón como un proceso, pero cada vez estarlo trayendo a través de nuestras oraciones, estamos haciendo conciencia y en ello cada vez estamos siendo libres. Y este otro, cuando traemos nuestra ofrenda al Señor. Miren, seguro ustedes recordarán el caso de Samuel y Saúl. Cuando Dios le pide algo a Saúl, Saúl no obra de manera correcta y después justifica su acción diciendo que lo había hecho para traer ofrenda delante de Dios. Si no conoce esta escritura, está en los libros de Samuel. A lo mejor me alargaría un poco explicando más, pero en resumidas cuentas tiene que ver con esto. Y cuando viene y justifica su acción delante de Samuel el profeta y le dice: lo he hecho porque traigo para presentarlo delante de Dios, le dice Samuel a Saúl: se complace tanto Dios en la ofrenda, en este caso en el sacrificio, como en que le obedezcan. Amados, nuestra primera adoración es la obediencia a Dios. Esa es nuestra primera adoración. Lo demás, qué bueno que lo hacemos. Pero sabes, si hay algo que agrada a Dios, si hay algo que Él reconoce de nosotros y en nosotros, es cuando estamos siendo obedientes a Él. Y claro, por eso te decía que entramos en un conflicto con Dios, porque es el que nos lo está pidiendo, el que nos lo está demandando. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es alta la demanda? Sí. ¿Es humanamente posible llevar esto a cabo? No. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso necesitamos fortalecer nuestra comunión con Él. Es solamente en su presencia, en ese momento de gran intimidad con Él, donde se pueden romper estas cadenas, donde se pueden romper estos yugos. Algo ocurre
en un nivel y en una dimensión que no alcanzamos a dar cuenta de ello, pero hay algo que se rompe, hay algo que se suelta y finalmente, ¿sabes qué? Somos libres. Somos libres. Te lo digo por experiencia, yo lo viví en una ocasión. Me sentía profundamente ofendido. Y un día orando, reclamándole al Señor, ¿por qué lo permitiste? Ese era mi reclamo. Fíjate cómo la bronca con el otro se me había vuelto un conflicto con el Señor. Yo no sé si estaba más enojado con Dios que con el otro, o con esa situación. Y hay un momento de gran quebranto y experimenté una liberación. Eso que te digo es liberarse. Y pude seguir. Entonces, ¿es un ideal? Sí. ¿Es una utopía? No me importa. Me gusta más ideal que utopía. Pero con la ayuda de Dios es posible. Es un camino que andamos, es un camino que recorremos, es un camino que nos inspira, que nos desafía, que nos motiva, que nos mueve. Si no tenemos ideales, estamos perdidos. La semana pasada, antepasada, hablaba con un joven sobre esto. Le decía, qué importante es poner un punto allá, una meta allá, un objetivo. Porque justamente esto es lo que te mantiene en marcha. Y el Señor nos llama una y otra vez. Y podrías decir, ¿y qué gano yo? Porque hay algo que pierdo. Sentimos eso, ¿no es cierto? Pierdo la oportunidad de hacerme justicia. ¿Qué pierdo yo? Yo te lo cambio. ¿Qué ganas? Y te digo algo que ganas. En primer lugar, estás siendo obediente. Y el Señor te dice estas palabras. Estás siendo justamente hijo del Padre. Estás siendo hijo del Padre. Te estás comportando como un hijo del Padre. Como Jesús ahí en la cruz, cuando puede ver a aquellos que le están crucificando y puede decirle, Dios, perdónalos. Perdónalos. Y ahora mismo yo estoy tomando la decisión, Dios, en ti, por la fuerza que tú me das, crucificado ahí, de perdonarlos también. Está tremendo, ¿no? Y eso debería motivarnos. A lo mejor hoy es distinto, no lo sé. Pero creo que en el fondo todo hijo se siente bien cuando un padre le reconoce y se siente mal cuando no le reconoce. Y qué bendición que el Padre nos pueda reconocer y decir, ustedes son mis hijos. Ustedes muestran, ustedes evidencian, ustedes manifiestan lo que yo soy. Ustedes alumbran en medio de la oscuridad. Esa es la primera bendición y la primera gran motivación. No debería de haber otra. Esa sería suficiente. Pero sabiendo que no lo es, alguien podría decir, ¿y qué más gano? ¿Sabes qué? Conseguir la paz. La falta de perdón nos lleva a una condición que quien lo ha vivido, se los digo por experiencia, es terrible. Terrible. Literalmente te puede llegar a enfermar. Es más, te puede llegar a matar. Porque la falta de perdón da paso al resentimiento. Porque el resentimiento da lugar a la amargura. Porque la amargura nos puede llevar a la venganza. Porque la venganza nos puede llevar a la muerte física. Primero espiritual y después física. Es una cascada, es un efecto en cascada.
Podemos alcanzar niveles insospechados. Y a más tiempo pasa, la Escritura dice que la amargura es como las raíces de un árbol que alcanzan profundidad, que después para arrancar eso de raíz, no, va a costar. Sí, porque cada vez encontramos más argumentos, buscamos más argumentos que nos llevan a niveles de mayor profundidad y que están teniendo un efecto negativo en nuestra vida. Y llega el momento donde dices, no puedo más, Señor, aquí está. Y apelamos a la gracia, apelamos a la misericordia y pedimos la presencia del Espíritu Santo para que podamos liberarnos en Él. Y somos libres. Y después, como barquito de papel, como canta esa canción hermosa, ¿no? Ahí vamos, alcanzando nuestro destino y nuestro propósito en el Señor. Sé que no es fácil, lo he vivido, pero es uno de los valores del reino. En Él podemos, hermanos. Ponte de pie. Y nos acercamos a ese trono de gracia, a ese trono de misericordia en esta hora. Desde lo más sencillo, desde lo más básico, desde la mínima ofensa, probablemente una actitud de tu esposa o de tu esposo en esta mañana, de tu hijo o de tu hija, de tu papá o de tu mamá, de tu hermano, nos ofendió. Y probablemente eso pequeño, aceptémoslo, nos puso intranquilos. Y probablemente durante todo este tiempo hemos estado luchando con ese pensamiento, ¿te fijas? Contraponiéndose a lo que Dios quiere obrar y actuar en nosotros. Bueno, en esta hora, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y poder. Si es tu caso, si es tu historia, todos inclinamos nuestro rostro. Vamos a bajar la luz para que nadie se sienta. Si puedes bajar la luz allá atrás, más todavía, total, sí, mejor, porque este es un asunto personal y es un asunto serio. Si quieres tímidamente, ahí puedes medio levantar tu mano, si puedes alzar una o dos y decir, Señor, aquí estoy. Nada está oculto delante de tus ojos. Conoce, Señor, mi corazón lastimado y herido. La ofensa es real. Los hechos, Señor, ocurrieron. No es un asunto de sentimientos, no es asunto de pensamientos. Señor, ahí está la evidencia. Pero también, Señor, veo el efecto que esto causa en mí, atándome, Señor, a esa historia y a esa circunstancia. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que la sangre de Jesús, que rompe toda atadura, que rompe, Señor, todo yugo, quiebre, Señor, deshaga y me haga libre en ti. En esta hora, Señor, yo quiero caminar libre. Yo quiero, Señor, experimentar esa paz. Pero sobre todo, Señor, quiero ser un hijo, una hija obediente a ti. Quiero, Señor, escuchar de ti esa palabra: bien, buen siervo y fiel. Bien. ¿Y por qué no, Dios? ¿Por qué no pensar que aún puedas estar orgulloso, orgullosa de mí? Señor, porque puedo mostrar, porque puedo exhibir, porque puedo vivir de acuerdo a los valores de ese reino tuyo. Ayúdame, Señor. Ayúdame cada día. Será un proceso probablemente, pero acepto, Señor, el reto, acepto el desafío de cada día aprender a vivir libre y a vivir en paz. Gracias, Señor, por ello.
te alabo, te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.